Desde que la humanidad alzó los ojos al cielo, hemos sentido que allá arriba había algo más, algo que iba más allá de las estrellas, más allá de las nubes, más allá incluso de nuestra imaginación. Los antiguos levantaban templos para observar los astros, y nuestros ancestros inventaban historias para explicar lo que no entendían. Pero había una pregunta que nunca dejó de perseguirnos. ¿Estamos solos en el universo? Hoy vivimos en la era espacial. Tenemos telescopios capaces de ver a miles de millones de años, luz de distancia, sondas que viajan más allá de los límites del sistema solar, y robots explorando planetas vecinos. Y sin embargo, la pregunta sigue sin respuesta. O al menos, eso es lo que nos dicen. ¿Y si la respuesta ya existe, pero no la conocemos? ¿Y si la NASA, la agencia espacial más poderosa del planeta, no nos cuenta toda la verdad? En este viaje exploraremos teorías, testimonios y hallazgos que sugieren que no estamos solos y que alguien, quizá desde hace mucho tiempo, ya lo sabe. Prepárate, porque lo que descubrirás podría cambiar tu forma de ver el universo. El inicio de las sospechas. El misterio moderno sobre los ovnis y la vida extraterrestre comenzó en 1947, en un pequeño lugar llamado Roswell, en Nuevo México. La historia oficial es confusa, pero el primer informe militar fue claro. Un platillo volador había sido recuperado. Horas más tarde, el comunicado cambió, y se habló de un simple globo meteorológico. Esa contradicción marcó un antes y un después. La gente comenzó a sospechar que el gobierno ocultaba información, y lo que parecía un caso aislado pronto se convirtió en una leyenda que perdura hasta nuestros días. Poco después, en medio de la Guerra Fría, nació la NASA. Oficialmente, su misión era clara: explorar el espacio, llevar al hombre a la Luna, investigar planetas y estrellas. Pero algunos investigadores sostienen que su verdadero propósito también incluía algo más oscuro: controlar el flujo de información que salía al público y decidir qué descubrimientos podían hacerse públicos y cuáles debían permanecer ocultos. No es coincidencia, dicen algunos, que la NASA se fundara en un momento en que las historias de ovnis crecían en todo el mundo. Era necesario centralizar la narrativa, mantener a la población tranquila y evitar que se cuestionara demasiado lo que realmente se estaba viendo en el cielo. Desde entonces, cada misión espacial, cada fotografía enviada desde otro mundo, cada transmisión desde la órbita terrestre, ha estado bajo el control de la agencia. Y aunque nos muestran imágenes fascinantes del cosmos, hay quienes creen que detrás de esos archivos hay una historia mucho más inquietante, una historia que nunca llegó a los noticieros. Porque Roswell no fue el final. Fue solo el comienzo. Marte, el planeta rojo. Desde hace siglos, Marte ha despertado la curiosidad humana. Es el planeta que más se parece a la Tierra, el más cercano y el más fácil de observar con telescopios. Desde los antiguos astrónomos se hablaba de él como un mundo lleno de misterios, con supuestas construcciones, canales y hasta civilizaciones que podían habitarlo. Pero la verdadera sorpresa llegó en tiempos modernos. En 1996, un equipo de científicos de la NASA anunció que un meteorito hallado en la Antártida, conocido como ALH-84B1, contenía estructuras microscópicas que parecían fósiles de bacterias marcianas. La noticia dio la vuelta al mundo. Era la primera vez que se sugería, con evidencia física en la mano, que Marte pudo haber albergado vida. Sin embargo, muy pronto comenzaron las dudas, las críticas y las retractaciones. El mismo entusiasmo que había encendido la noticia se apagó en cuestión de meses. Algunos sostienen que fue un debate científico normal. Otros, en cambio, creen que hubo presión política y mediática para silenciar lo que pudo haber sido la revelación más importante de la historia de la humanidad. Pero esa no fue la única pista.
Décadas antes, en 1976, las sondas Viking realizaron experimentos en suelo marciano. Uno de ellos, conocido como el experimento de liberación marcada, arrojó resultados sorprendentes, reacciones químicas que sugerían actividad biológica. El científico a cargo, Gilbert Levin, insistió durante años en que aquello era la primera prueba de vida en Marte. La NASA, sin embargo, desestimó los resultados, calificándolos de ambigüedad química. Y luego llegó una nueva generación de exploradores. El rover Curiosity, en sus recorridos por el planeta rojo, detectó algo que dejó a muchos boquiabiertos: metano en la atmósfera marciana. En la Tierra, ese gas suele estar ligado a procesos biológicos. ¿Era posible que aún hoy existieran organismos vivos bajo la superficie del planeta? Una vez más, la NASA se apresuró en dar explicaciones alternativas: procesos geológicos, reacciones del subsuelo, cualquier cosa antes que admitir la palabra vida. Pero el misterio no se detiene ahí. Las cámaras de los rovers han enviado imágenes extrañas, formaciones que parecen pirámides, figuras humanoides, incluso lo que algunos interpretan como ruinas antiguas. La explicación oficial siempre es la misma: ilusiones ópticas, pareidolia, nuestra mente jugando trucos. ¿Y si no fuera así? ¿Y si, detrás de esas fotografías, realmente existieran pruebas de que Marte fue alguna vez un planeta habitado? ¿Y si, incluso hoy, bajo su arena roja, existieran formas de vida esperando ser descubiertas? ¿O tal vez encubiertas? Porque cada misión marciana nos acerca un poco más a la verdad, y quizás esa verdad es demasiado grande para ser revelada de golpe. Los océanos ocultos. Durante mucho tiempo, la humanidad creyó que la vida era un fenómeno único de la Tierra. Un regalo excepcional, imposible de repetirse en otros lugares del sistema solar. Pero los descubrimientos de las últimas décadas han puesto esa creencia en duda. Más allá de Marte, más allá de los asteroides, existen mundos que parecen completamente hostiles en su superficie, pero que en su interior podrían albergar los mayores océanos del sistema solar. Encélado, una pequeña luna de Saturno, y Europa, luna de Júpiter, se han convertido en los candidatos más prometedores para encontrar vida. En 2005, la misión Cassini hizo un hallazgo sorprendente. Géiseres de agua brotaban desde la superficie helada de Encélado y se elevaban cientos de kilómetros hacia el espacio. No era simple vapor. En esas columnas se detectaron sales, compuestos orgánicos y trazas de moléculas que en la Tierra están asociadas a procesos biológicos. ¿Qué significa esto? Que bajo esa costra de hielo, Encélado esconde un océano global, calentado por la actividad geológica de su interior. Un océano donde podría haber fuentes hidrotermales parecidas a las de nuestro propio planeta. Y en la Tierra, esas fuentes son verdaderos oasis de vida, llenos de organismos capaces de sobrevivir en condiciones extremas, sin luz solar, sin oxígeno, alimentándose de energía química. Podría suceder lo mismo en Encélado. La NASA lo sabe, y aunque los datos son públicos, la manera en que se presentan siempre parece minimizar el impacto. Hablan de moléculas interesantes, de condiciones potencialmente habitables, pero nunca se atreven a pronunciar la palabra que todos esperan: vida. Lo mismo ocurre con Europa. Desde la misión Galileo en los años 90, se sospecha que bajo su superficie helada existe un océano que contiene más agua que todos los mares y océanos de la Tierra juntos. Las grietas en el hielo, las señales magnéticas y las emanaciones detectadas por los instrumentos apuntan a un mundo líquido, dinámico, lleno de posibilidades. Si en nuestro planeta la vida surgió en el agua, ¿cómo negar la posibilidad de que en Europa o en Encélado haya surgido algo similar?
Y sin embargo el discurso oficial sigue siendo cauteloso, excesivamente prudente. ¿Es simple rigor científico? ¿O es un intento de evitar que la humanidad se enfrente a una verdad que transformaría su visión del universo? Imagina por un instante que mañana se confirmara la existencia de organismos en esos océanos ocultos. No serían civilizaciones avanzadas ni naves espaciales. Tal vez solo microbios o criaturas simples. Pero bastaría para demostrar que la vida no es un milagro único, sino una consecuencia natural en el cosmos. Y si la vida puede aparecer en dos mundos de un mismo sistema solar, entonces la probabilidad de que exista en miles de millones de planetas se vuelve incuestionable. Eso cambiaría todo, nuestra ciencia, nuestra filosofía, nuestras religiones. Quizá por eso la información se dosifica, se guarda, se analiza en silencio. Quizá para cuando el anuncio oficial llegue ya no podamos negar lo inevitable. No estamos solos. Nunca lo estuvimos. Señales del espacio profundo. Si hay vida en otros mundos, puede que no se encuentre en planetas vecinos. Tal vez las respuestas llegan desde mucho más lejos, desde las profundidades del espacio interestelar. En el verano de 1977, un radiotelescopio ubicado en Ohio captó algo extraordinario. Era una señal de radio intensa, clara, procedente de la constelación de Sagitario. Duró exactamente 72 segundos. Fue tan impactante que el astrónomo que la detectó, Jerry Ehman, escribió en la impresión del registro una sola palabra, junto a un círculo rojo. ¡Wow! Desde entonces, aquella misteriosa transmisión es conocida como la señal WOW. Nunca volvió a repetirse, nunca pudo explicarse con certeza. ¿Fue un error? ¿Una interferencia? ¿O un mensaje proveniente de otra civilización dirigido a nosotros y que solo pudimos escuchar durante unos segundos? Casi medio siglo después, la señal WOW sigue siendo uno de los mayores enigmas de la astronomía moderna. La NASA y otras instituciones han intentado dar explicaciones racionales, quizá un cometa, quizá una transmisión terrestre reflejada en la atmósfera. Pero ninguna de esas hipótesis ha logrado convencer por completo. Lo cierto es que la humanidad escuchó algo que provenía del espacio profundo, algo que no entendemos y que nunca se repitió. ¿Fue un error técnico? ¿O fue la primera evidencia de que alguien en algún lugar intentó contactarnos? Pero la señal WOW no es el único misterio. En 2017, un visitante extraño atravesó nuestro sistema solar. Un objeto interestelar nunca visto antes, bautizado con un nombre hawaiano, Oumuamua, que significa el mensajero que llega de lejos. Oumuamua no se parecía a nada que hubiéramos visto antes. Era alargado, con forma de aguja, giraba de manera extraña y, lo más inquietante, parecía acelerar sin motivo aparente. Algunos científicos sugirieron que era una roca expulsada de otro sistema estelar, pero otros, como el astrofísico Avi Loeb, fueron más lejos. Propusieron que podría tratarse de tecnología alienígena, quizás una sonda, quizás una vela solar diseñada por otra civilización. La comunidad científica reaccionó con escepticismo. Las explicaciones oficiales hablaron de polvo, de gas, de fenómenos naturales que podrían justificar lo observado. Pero ninguna teoría logró encajar perfectamente con los datos. Lo que sí es seguro es que Oumuamua fue el primer visitante interestelar detectado por la humanidad. Y si fue natural, entonces el universo nos lanza rocas y fragmentos de mundos lejanos. Y si no lo fue, entonces tal vez alguien nos envió un mensaje y nosotros apenas logramos ver su sombra al pasar. El cosmos está lleno de señales. Radiotelescopios de todo el mundo registran cada día emisiones inexplicables, ráfagas rápidas de radio, pulsos que parecen provenir de galaxias lejanas. Algunas se descartan, otras se archivan, y unas pocas se investigan en silencio.
¿Y si entre todas ellas ya existió el contacto? ¿Y si el mensaje está ahí, escondido en los registros, guardado en archivos que nunca llegarán al público? Porque si algo hemos aprendido es que el universo no está callado. Testimonios y filtraciones. A lo largo de la historia de la NASA, muchos de sus astronautas y trabajadores han mantenido silencio absoluto. El deber, la disciplina y la lealtad a su país les impedían hablar más de lo necesario. Pero con el paso de los años, algunos comenzaron a confesar experiencias y secretos que ponen en duda la versión oficial. Uno de ellos fue Edgar Mitchell, el sexto hombre en pisar la Luna. Mitchell declaró en varias entrevistas que el gobierno de los Estados Unidos sabía de la existencia de vida extraterrestre y que mantenía información oculta al público. Según sus palabras, los extraterrestres nos han estado visitando durante mucho tiempo y la verdad está siendo encubierta por los gobiernos. No fue el único. Otros astronautas como Gordon Cooper y Story Musgrave también mencionaron haber visto fenómenos inexplicables durante sus misiones. Luces que se movían de manera imposible, objetos que parecían acompañar sus naves y encuentros que nunca fueron explicados en los informes oficiales. Pero no solo astronautas han levantado la voz. Ex empleados de la NASA han relatado experiencias inquietantes. Algunos aseguraron que existía un equipo encargado de revisar las fotografías tomadas en el espacio y que parte de ese trabajo consistía en editar, ocultar o borrar cualquier rastro de objetos no identificados antes de que las imágenes fueran publicadas. Otros han contado cómo ciertas transmisiones en vivo eran interrumpidas de manera repentina, justo cuando algo extraño aparecía frente a las cámaras. La NASA lo niega, pero la sospecha se mantiene. ¿Se nos muestra solo lo que ellos quieren que veamos? En los últimos años, un nuevo actor ha entrado en escena: el Pentágono. En 2020, el Departamento de Defensa de los Estados Unidos reconoció oficialmente la existencia de fenómenos aéreos no identificados, conocidos como UAPs. Incluso publicaron videos grabados por pilotos militares en los que se observan objetos moviéndose a velocidades y con maniobras imposibles para nuestra tecnología actual. Lo que durante décadas fue ridiculizado como fantasía o conspiración, hoy es investigado oficialmente. Y si los militares admiten no saber qué son esos objetos, ¿cómo podemos estar seguros de que no provienen de otros mundos? Algunos filtradores, como el exoficial David Grush, han ido aún más lejos. En declaraciones recientes, aseguró que existen programas secretos dedicados a recuperar y estudiar naves de origen no humano. Según él, no solo se han encontrado restos tecnológicos, sino también entidades biológicas no terrestres. Se trata de simples inventos, de testimonios exagerados o, por el contrario, es la punta del iceberg de una verdad demasiado grande para ocultarse por mucho más tiempo. Lo cierto es que cada vez más voces se atreven a hablar. Y aunque muchos son desacreditados, la suma de testimonios construye un panorama inquietante. Algo está ocurriendo, algo que no encaja con las explicaciones oficiales. Y si los propios astronautas, militares y empleados de alto rango se atreven a revelar estos secretos, ¿no deberíamos al menos escuchar con atención? ¿Por qué ocultarlo? Si la NASA realmente guarda pruebas de vida extraterrestre, la gran pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué negar la mayor revelación de la historia de la humanidad? Las razones podrían ser múltiples. Algunos sugieren que el encubrimiento busca evitar el pánico social. La idea de que no estamos solos podría generar caos, derrumbar certezas y alterar la vida cotidiana de millones de personas. Otros creen que la motivación es más profunda: el control del poder.
Aceptar que existe vida inteligente fuera de la Tierra tendría consecuencias directas en la política, la religión y la economía mundial. Hasta entonces, seguiremos mirando las estrellas, buscando señales, persiguiendo respuestas y recordando que más allá del universo, la verdad nos espera. Religiones tendrían que replantear sus dogmas. Los gobiernos tendrían que explicar por qué ocultaron la verdad durante tanto tiempo. Las potencias militares perderían parte de su autoridad porque habría una fuerza mayor allá afuera. Pero quizás la razón más inquietante sea otra: la tecnología. Imagina que se han recuperado restos de naves, materiales imposibles de replicar en nuestro planeta, o incluso mecanismos de propulsión que desafían nuestras leyes de la física. Un conocimiento así sería el mayor tesoro estratégico de todos los tiempos, un recurso demasiado valioso para ser compartido con el mundo. Quienes controlen esa información controlarían el futuro, y tal vez por eso se mantiene bajo llave. ¿Y qué pasa si la verdad ya es conocida por unos pocos, mientras el resto de la humanidad sigue viviendo en la ignorancia? ¿Y si los avances tecnológicos que hoy vemos, desde ciertos materiales hasta sistemas de defensa, tienen un origen más enigmático de lo que nos dicen? El encubrimiento entonces no sería solo para evitar el caos, sino para garantizar que solo unos pocos conserven el monopolio de un conocimiento que podría cambiar el destino de nuestra especie. La gran revelación. La NASA nos ha mostrado un universo lleno de maravillas. Imágenes de galaxias lejanas, mundos misteriosos, planetas con atmósferas imposibles y lunas cubiertas de hielo. Pero siempre queda la sensación de que hay más, de que detrás de esas fotografías y esos informes se esconde una verdad que aún no conocemos. ¿Estamos solos? ¿O simplemente se nos ha negado la respuesta? Quizás, en algún archivo clasificado, guardado en bóvedas inaccesibles, ya existan las pruebas definitivas de que no somos los únicos en este cosmos infinito. Quizás el verdadero contacto ya ocurrió, y tal vez, en silencio, algunos ya lo saben. El día en que la verdad salga a la luz, el mundo jamás volverá a ser el mismo. Nuestra ciencia cambiará. Nuestra espiritualidad cambiará. Nuestra visión del universo y de nosotros mismos se transformará para siempre. Porque si hay algo seguro, es esto: el universo es demasiado vasto, demasiado rico, demasiado antiguo como para que estemos solos. Y la pregunta no es si existe otra vida allá afuera. La pregunta es: ¿cuándo nos dejarán saber la verdad?